Saludos a todos los miembros del canal Conversando de Jesús. En esta oportunidad vamos a responderle a una pregunta que le hicimos a Mario Sabán en una conferencia en el 2019 y que lastimosamente no nos dio tiempo para réplica. Yo le hice una pregunta sobre María Magdalena, pero eso no lo vamos a tocar ahora. Ahora vamos a tocar específicamente el tema que el señor Norville le hizo a Mario Sabán. ¿Cómo estás, Norville? Buenas, saludos a toda la gente del canal. Vamos ahora entonces a ver para todos los seguidores del canal qué pregunta le hizo el señor Norville Montenegro como parte del público y posteriormente veremos cuál fue la respuesta de Mario Sabán. Y posteriormente, acá lo tenemos al señor Norville para que haga la réplica sobre lo que respondió Mario Sabán, ¿no? A ver, vamos a ver qué le hizo, qué es lo que le preguntó el señor Norville Montenegro al doctor Mario Sabán cuando vino a Lima, Perú. Buenas noches. Mi pregunta va por la cita de 28:20, en la cual está totalmente atestiguada por la crítica textual, que es un texto legítimo del Nuevo Testamento, en la cual Jesús dice que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como haciendo relación a que el monoteísmo también puede ser trinitario. Y también dice, para ahí bauticen a las demás naciones. O sea, está dejando instrucción a sus discípulos de que vayan a bautizar posteriormente a su ascensión a las personas que son gentiles. Y una segunda pregunta. El Evangelio dice de que lo que hace impuro a las personas no son los alimentos, sino lo que está en el corazón. Y justamente también en los Hechos Apóstoles que ha mencionado, hay citas que narran cómo las personas pueden tomar los alimentos impuros, como en la petición de Pedro. Gracias. Bueno, acá hemos visto entonces la pregunta que le hizo el señor Norville Montenegro a Mario Sabán, ¿no? ¿Te acuerdas que vino en el 2019 Mario Sabán, no? Claro, a Lima, Perú, sí. Fuimos a alguna de las conferencias, también hubo un seminario de Cábala. Claro, ahora vamos a ver la respuesta que le da el doctor Sabán. Mire, es curioso que cuando cuenta la anécdota o la parábola del hijo pródigo, dice que el hijo pródigo comía de los algarrobos de donde comían los cerdos. Si Jesús hubiera querido un jamón, hubiera matado los cerdos y se lo hubiera comido. Y ahí en la parábola esa dice que comió de los algarrobos, lo cual demuestra que Jesús jamás, por la interpretación espiritual de qué es lo que sale por la boca y no lo que entra, jamás derogó las leyes de la impureza y la pureza. Eso es número uno. A tal punto sabemos que no derogó las leyes de pureza e impureza, que en el capítulo 13 de Romanos también dice Pablo que los que comen no molesten a los que no comen, porque seguía habiendo judíos observantes de que no querían comer las comidas impuras en Roma, a pesar de que eran del grupo de Yoshua de Nazaret. Si ya hubiera sido un grupo que hubiera abandonado las comidas prohibidas, Pablo no hubiera tenido ese problema en Roma entre una comunidad que comía comidas puras y comidas impuras. Es decir, los judíos que estaban participando de las comunidades cristianas primitivas hubieran renunciado automáticamente a comer comidas puras e impuras, si no hubieran comido todas impuras. Y Pablo en el 13 de Romanos, y creo que lo reitera en el 14, pero estoy seguro que es en el 13, dice que el hermano que come no molesta al que no come y al que no come no molesta al que come, porque había judíos que seguían observando las comidas impuras, puras e impuras. Si hubiera habido un rabino que hubiera estado predicando por Galilea que coman cerdo, yo le hubiera asegurado que nadie del auditorio lo hubiera escuchado. Porque el auditorio judío no hubiera permitido que alguien esté manifestándose contra la Torá. Entonces usted no puede sacar esa conclusión, que es una conclusión que saca la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana luego en el siglo II. Este es un rabino que no podía andar predicando en Galilea, coman mariscos y coman cerdos, porque nadie le hubiera oído. Entonces, por más argumentación que usted me traiga, no se puede anular el judaísmo de Yoshua de Nazaret. No lo puede anular por interpretación cristológica posterior. Si usted quiere comer comidas impuras, cómala, pero sepa que Yoshua no las comía. Es decir, que en realidad usted puede seguir la interpretación que quiera, pero no se puede negar el judaísmo de Jesús y que un rabino del siglo I desobedeciera la Torá. Yo respeto que usted coma las comidas impuras,
Pero eso lo hace por Eleuterio I, por una interpretación del siglo II. No lo hace porque Yoshua dijo una mañana, se come comidas impuras. Gracias. Muy bien, entonces acá tenemos la respuesta de Mario Sabán y no sé, Norville, ¿qué nos podrías responder sobre todo esto, estas citas bíblicas y rabínicas que utilizó Sabán, ¿no? Sí, en verdad, en ese momento realicé una pregunta doble, bueno, que a la larga era triple, refutando una buena parte de la ponencia de Sabán así en 2 minutos, ¿no? Porque ahí, en ese tiempo, el moderador de las preguntas estaba siempre tratando de disminuir el tiempo de participación de la gente, ¿no? Supuestamente para que participe más gente, ¿no? Claro. Pero el punto es de que te disminuía el tiempo, entonces tú no podías ponerte a estar debatiendo con Sabán ahí, ¿no? Entonces simplemente uno tiene que agarrar y hacer sus intervenciones haciendo las preguntas, pero dentro de las preguntas cuestionando la conferencia de Sabán, que en verdad es bastante cuestionable, tanto esta intervención hablando sobre el Jesús histórico y el judaísmo de Jesús, y que es un tema que él habla en muchas ponencias, ¿no? Básicamente lo que yo estoy hablando ahí es cómo Jesús trasciende la Torá. Ese es el punto concreto, ¿no? Trasciende la Torá, y justamente le estoy aplicando lo que para muchos especialistas es uno de las evidencias más fuertes, aplicando el criterio historiográfico de discontinuidad. Justo esa cita donde Jesús en los sinópticos, porque eso se expresa en los sinópticos, dice que no hace impuro a la persona lo que come, lo que entre por la boca, sino lo que sale del corazón. Esa cita es la más directa donde Jesús cuestiona la Torá. Porque en la Torá, Levíticos 11, ahí sale toda la lista de alimentos puros e impuros, entre otras muchas prohibiciones, que abarca como pecado cuestiones que pueden ser casuales, sexuales comunes y cosas que en verdad son más casuales que morales, ¿no? Entonces las cuestiones de alimentación también tienen que ver sobre eso. Y junto con ese tema, también el tema de que Jesús sí tenía en su plan la evangelización de los gentiles, o el trato con los gentiles, no hecho por él, sino realizada por sus apóstoles y sus discípulos, según la línea que él quería llevar, ¿no? Y dentro de la otra pregunta, lo que le estoy cuestionando más bien es Mateo 28:20, ¿no? Que en él también hay una visión trinitaria sobre Dios, y hay una visión trinitaria de la expresión que él hace, y tanto en lo que él habla como en una pregunta y respuesta posterior que también hubo de parte de otro ponente, se cuestiona la autenticidad de Mateo 28:20, ¿no? Entonces esos son los temas que tratamos, ¿no? Mario, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sobre lo que estaba consultando antes el Señor, la palabra en la Brit Hadasha, el pacto renovado hebreo, establece claramente que lo que está escrito no dice id y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El original dice id y sumergirlos. Está hablando de inmersión. Claro. En mi nombre. Yeshua era el que estaba hablando. Eso es lo que dice. Y yo estoy totalmente seguro de que todo lo que estaba compartiendo en antes no está en el original hebreo. ¿Usted opina igual? Sí, yo opino. Yo no es que opino, porque no es cuestión de opinar, es cuestión de investigación histórica. Ya, él menciona posteriormente a una intervención de un ponente que Mateo 28:20 está interpolado, que cualquier alusión a que Jesús invocaba una Trinidad es una interpolación, no sé. Incluso menciona un autor de Estambul o algo así que lo menciona, ¿no? Que hace referencia a que ese pasaje está interpolado, ¿no? En el libro mío, El judaísmo de Jesús, yo cito un códex de Estambul, en Constantinopla, que se encontró en 1966, donde el texto de Mateo no tiene los 2 últimos versículos. Es decir, que Jesús no dice id a bautizar en nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, porque fue agregado.
Hay un códex antiguo de Estambul que yo cito en mi obra El judaísmo de Jesús, donde está demostrado desde el año 66 que había un códex antiguo donde eso no existía. Eso existió después del concilio de Constantinopla del 381, cuando apareció la Trinidad. Pero no era más que Nicea. Nicea era la encarnación de Jesús. La Trinidad aparece en el concilio de Constantinopla del año 381, cuando es divinizado el Espíritu Santo. En las investigaciones científicas, no me estoy acordando el investigador, lo he citado en el libro del judaísmo de Jesús, es un investigador israelí que encontró este códex en el 66. Y cuando llegó a los últimos versículos dijo, no lo puedo creer, estos 2 versículos no están. Y ahí nos enteramos que son 2 versículos que nos puso el concilio de Constantinopla del 381. Quiere decir que ya no es una cuestión de opinar, es una cuestión de investigación científica. Claro, pero aquí el problema es, todo nace de la perspectiva general. Según la perspectiva general, tú vas a tener perspectivas específicas. Como Saban sigue lo que le llaman la nueva perspectiva sobre Jesús, de un Jesús judío en el sentido de que sigue el judaísmo común y que nunca sale de ahí ni genera algún tipo de discontinuidad o algún tipo de ruptura, así sea parcial, ¿no? Entonces, bajo su visión de Saban, una visión bastante equivocada, hecho sea de paso, que va en contra de los criterios de historicidad del mismo Jesús, porque hay discontinuidad, porque hay una ruptura, porque hay una profundización, porque hay temas nuevos, porque hay nueva síntesis, porque Jesucristo relativiza al profundizar la Torá, y eso lo entienden muy bien sus apóstoles, y él cuando habla, por ejemplo, en Mateo 5 sobre varios de los mandamientos de la ley de Dios, él le da un sentido totalmente diferente a las cosas, cuando él no cumple los requisitos de la tradición oral sobre la ley del sábado, curando, comiendo espigas, y muchas otras cosas más que él hacía, está cuestionando completamente la Torá. Y cuando le cuestionaban a él, ¿por qué vas contra la Torá?, él decía, porque todo eso está hecho para el hombre, incluido el sábado, y no al revés, ¿no? O sea, el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, no sé lo que él dijo así, ¿no? Claro. Por lo tanto, son visiones de discontinuidad que Jesús manifiesta en esos textos, y que las personas que quieren acomodar ideológicamente seleccionan textos, y los textos que no le caben a su ideología lo descartan o lo ponen como si fuera interpolado, como si fuera manoseado, como si fuera cambiado. Cuando hablé, por ejemplo, en el video sobre la fosa común, mencioné ahí criterios de historicidad que se cumplen sobre los diversos puntos de los evangelios, y mencioné que dentro de esos criterios no puede caber mentira, ni manipulación, ni interpolación, porque los primeros cristianos hubieran reaccionado en contra de cualquier tipo de engaño, y porque los primeros cristianos que se formaron con Jesús no eran personas que tuvieran perfil de engaño, ¿no? Ni los que vinieron después también, porque todo ese material ya está hecho. Después voy a profundizar un poco sobre este tema, porque para contestar directamente lo de Mateo 28:20, ahí Saban comete graves errores. Para empezar, menciona un códice o códex es códice, de Estambul, que en verdad básicamente no existe, o en todo caso entre los códices principales, que son del siglo IV o del siglo V, no hay ningún problema, ¿no? Porque si hablamos de un códice, hablamos de un códice, ¿no? No de un papiro, sino de un códice. Y un códice es un conjunto de textos bíblicos, a veces no bíblicos, que están unidos en un solo conjunto, porque en esos tiempos todavía no había una Biblia. Entonces, los más importantes es el Vaticano y el Sinaítico, que son del siglo IV, y del siglo V el Alejandrino, el Besae, el Washingtoniano y el Efraer Scriptum, ¿no? O Rescriptum. Todos estos códices tienen Mateo 28:20, todos. Y los papiros conservados que tengan Mateo 28:20, que subsisten, son aquellos que permiten la reconstrucción de lo que yo dije ahí, empezando mi intervención, como metiéndole ahí la cuña, claro, de que yo le mencioné textualmente así:
según la crítica textual, así dije, claro, según la crítica textual, está legitimado Mateo 28:20. Claro, lo que pasa es que Saban, cuando siempre le hablan de la Trinidad, menciona esa pregunta que le hacen a Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús menciona, Shema Israel, Dios es único y ese Dios debe adorar, ¿no? Entonces como que hace alusión a solo una unidad, ¿no? Y lo que es la Trinidad no piensa que no es dicho por Jesús histórico, sino que ya es prácticamente lo que han escrito los evangelistas, ¿no? Los posteriores, ¿no? Claro, acá hay dos puntos. Primero, que siempre hay que aclarar acá, la Trinidad es monoteísmo. Hay que aclarar eso, la Trinidad es monoteísmo. Y si alguien no lo entiende claro es porque no ha investigado lo suficiente, ¿no? Decir que hay tres personas en una sola esencia, naturaleza o sustancia divina es monoteísmo. Porque acá lo que es único, lo que es uno y lo que es algo que podemos aplicar el término ejad en hebreo, se refiere a naturaleza, a sustancia y a esencia divina. Eso es lo que es único. Que dentro de ella, así como hay múltiples atributos, podemos hablar de tres personas, es otro punto. Y ese punto es también uno de los revolucionarios en que Jesús se expresa. En este caso, yo no opino que se agregaron esos versículos. La investigación científica dice desde el 66 que en ese códex no estaban los dos últimos versículos del texto de Mateo. Por lo tanto, Jesús no dice, id a bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque el hombre no conocía la Trinidad del pueblo rabino del siglo I. La Trinidad se creó a fines del siglo IV. Y acá Saban muchas veces se contradice y según el tiempo y según la conferencia que hable, uno tiene que seguirlo bien para darse cuenta. Ahí se parece mucho a su amigo Piñero, que según la conferencia te dice una cosa y capaz en otra conferencia te dice otra cosa o lo matiza. Porque, por ejemplo, en una conferencia que voy a ver si después coordinamos para hablar sobre ella, cuando él hablaba sobre Pablo, ¿no? No la de este año, 2024, sino la del 2012, que también está junto con Piñero y dos especialistas más. Él reconoce la divinidad, ¿no? Reconoce que puede haber dos personas en Dios. Mario Sabana reconoce, y Piñero también, que puede haber dos personas en Dios y que esa visión es totalmente legítima del judaísmo del Segundo Templo, del judaísmo del siglo I. Y otro de los especialistas, el doctor Noriega, también dice lo mismo, ¿no? Entonces, si Saban está reconociendo que el judaísmo del primer siglo podía asumir la divinidad, porque de divinidad a Trinidad hay un paso, podría asumir la divinidad y que Pablo asume la divinidad y que esa divinidad se expresa también por documentos del judaísmo del siglo I, como pueden ser los textos de Enoch, como pueden ser las lecturas sobre Daniel 7 y sobre todo algo muy interesante, Filón de Alejandría también habla de Logos como una manifestación personal de Yahvé, del Dios hebreo, todo en el primer siglo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto escándalo con la Trinidad, ¿no? Si el mismo Pablo, que es discípulo de Jesús de forma indirecta, y todo el texto del Nuevo Testamento en el cual Jesús se identifica con el Padre, yo y el Padre somos la misma cosa, dice en el Evangelio de Juan y otros textos más, tenemos que ver acá si en verdad esa pluralidad de personas en Dios está visto en el judaísmo del primer siglo, anterior y posterior. Y algo de eso lo mencioné en el video donde también está acá en el canal, donde hago una crítica a la postura de un rabino judío-ortodoxo, ¿no? Ahí mencioné algunas fuentes más y algunas ideas más sobre todo este tema. Por lo tanto, no es escandaloso ni es contrario al judaísmo hablar de la Trinidad. Por ejemplo, este libro muy bueno del Regreso del Marrano Kosher de Isaac Shapira lo manifiesta bastante claro con un montón de fuentes. El doctor Michael Brown también va en esa misma línea, siendo de línea mesiánico a ambos, pero hacen toda una recopilación de textos en esa línea, en ese tiempo anterior e incluso posterior en tiempos rabínicos y hasta cabalísticos. Por lo tanto, no tiene sentido
negar la Trinidad desde esa óptica. Claro que la Trinidad es un tema muy grande para explicarlo pues, en otro video, ¿no? Pero para ir avanzando punto por punto, al menos en este punto, la respuesta de Saban no tiene mucho sentido y se contradice con otra respuesta que la el 2012. Claro, incluso uno de los ponentes, que también es fan de Saban, menciona un tal libro, una versión bíblica, Brit Hadash, que parece el nuevo Pacto Renovado de Hebreo, es la traducción, y dice que en esa traducción está que Jesús le dice a sus apóstoles, id y bautizad en mi nombre, y no ir y bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en mi nombre, ¿no? Entonces ahí Saban también le dice, sí, exactamente tiene razón y científicamente ya está demostrado, ¿no? Pero lo que científicamente está demostrado que está equivocado. Él y el otro que habló. ¿Por qué? Porque lo que dijo ese ponente, que eso lo van a ver en una respuesta, pregunta y respuesta posterior a la mía, en ese video que hemos sacado que está en el canal, bueno, está muy famando, está el video, la evidencia. Él habla del Beit HaDashah, que es simplemente decir el Nuevo Testamento en hebreo. O sea, no está citando otra fuente, está citando la misma fuente, nada más que le está cambiando la palabra, y el que no sabe capaz puede pensar que es otra fuente, otro libro. No, es el Nuevo Testamento. Nada más que él está citando una versión hebrea, unas versiones hebreas, las cuales no son académicas, las cuales no están hechas con crítica textual. La crítica textual es una disciplina científica de reconstrucción de textos según un conjunto de criterios que se emplea para todos los textos, y teniendo en cuenta la evidencia papirológica, ¿no? Papiros, códices, semicódices, citas en otros autores de esos libros, etc. Entonces, la Biblia la versión que él menciona, sea la que sea, porque no menciona la versión, porque una muy común es la Baal Shem Tov, entre otras, esas versiones hechas por judíos religiosos, por lo tanto hechas desde una perspectiva de la religión judía, para querer ver a un Jesús de más judío de lo que en verdad era, que esa es la perspectiva, la nueva perspectiva radical, y que tenía también la línea que tenía de este autor, Joseph Klausner, que fue el que empieza todas estas cosas a principios del siglo XX. Esas reconstrucciones no son científicas. La crítica textual no lo hace la Iglesia Católica, ni lo hacen los cristianos, es una cuestión científica plural, ¿no? Y ahí sale un texto que da la casualidad que coincide. Contrastado por pares, seguramente. Y contrastado por pares, obviamente, porque muchas ediciones críticas, incluyendo las interlilianas, se hacen a partir de ahí, y coinciden normalmente con los textos cristianos, ¿no? Porque los cristianos sabemos conservar bien nuestros textos. Entonces, parte más, partes menos, versículos más, versículos menos, palabritas más, palabritas menos, que son las variantes textuales. Se conserva todo eso, incluyendo Mateo 28:20. Por lo tanto, si Mateo 28:20 no está en esas Biblias, es porque esas Biblias están hechas por judíos que de forma tendenciosa o de forma acomodaticia, según sus prejuicios judaicos, han interpretado a Jesús y han cortado y han sacado los versículos y las partes que a ellos no les conviene a su postura judía, obviamente la Trinidad, entre muchas otras, y ese tipo de actuación no es académico, ese tipo de actuación más bien es sesgado, ¿no? Es un tipo de actuación deshonesta, incluso yo diría, ¿no? Porque en tu prejuicio, no, Jesús no pudo haber dicho eso, por lo tanto estos textos, cuando yo los traduzco al hebreo, los corto de manera arbitraria y de manera deshonesta. Entonces no cumple criterios historiográficos ni criterios de crítica textual. No son criterios científicos. Claro. Incluso regresando a lo que es los alimentos impuros, hay una parte en que Saban te dice, ¿no? Te responde, si usted quiere comer alimentos impuros, cómala, pero sepa que Jesús de Nazaret no los comió y que la interpretación de los alimentos impuros no es de Jesús, sino es de un padre de la iglesia, Eleuterio I, ¿no? Entonces, prácticamente, como no te dio derecho a réplica el moderador, ya eso se quedó en el aire y prácticamente se quedó Saban como que se hubiera ganado el discurso, ¿no? El pequeño debate, ¿no? Y ya ha zanjado el tema, ¿no? Se puede decir eso, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios hay, siempre se pueden grabar estas cosas y uno puede continuar la situación, ¿no? A ver, sobre los alimentos impuros.
¿Qué dijo Jesús de Nazaret? Mejor voy a centrarme directamente a él. Hay un texto, está en todos los sinópticos, pero vamos a citar Marcos 7, ¿no? Marcos 7, al menos desde el versículo 14, ¿no? En él dice, miren lo que dice textualmente Jesús aquí. Y estoy sacando Marcos, el evangelio más antiguo, el primer evangelio que tiene más base historiográfica. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles: escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de afuera entra en la persona puede hacerla impura. Está claro, está yendo contra Levíticos 11. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos que oiga. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Imagínate si una cosa así, pucha, que Jesús, ¿qué estás hablando? ¿No? O sea, ayúdanos a entender. Y él le respondió: ¿también ustedes están cerrados? Todavía le responde así Jesús, está confiando que no entiende. ¿No comprenden que nada de lo que entre de afuera en una persona puede hacerle impura? Está clarísimo. Y pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y de ahí va al basural. Y el verso 20 es más claro, ¿eh? Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. O sea, el evangelista lo tiene claro, ¿no? Claro. Entonces, Jesús está enseñando eso. Obviamente, Jesús no se va a poner a comer chancho, pero ya eso que dice Sabán ya es caricaturesco. Porque él no quiere escandalizar, ¿no? Claro. O sea, alguna cosa que tú sepas que eso no tiene mayor sentido, y otra cosa que tú seas escandaloso. Y ese es un punto que queda mucho en el Nuevo Testamento, ¿no? Hay que recordar que Jesús se autodefine, y eso también está claro en el Nuevo Testamento, como Mesías. Y Mesías divino, ¿eh? Porque acá hay dos ópticas para ver, ¿no? Y el Mesías tiene autoridad total para modificar, cambiar, ampliar y profundizar la Torá, y los mismos textos judíos, incluso posteriores a los tiempos de Jesús, en el judaísmo rabínico, en la opinión de muchos rabinos y también de especialistas, reconocen que la Torá que va a traer el Mesías es una diferente, es mayor, es más importante, que tiene autoridad para cambiar y modificar mandamientos y hacerla, de traer una cosa nueva. Por eso que todo lo que se habla en el Nuevo Testamento Nuevo sobre lo que Jesús viene a hacer, se le considera nueva alianza, o nuevo pacto, o nueva ley, como se quiera llamar. Así lo dice Jesús también en la última cena: vengo a establecer la nueva alianza. Y si es algo nuevo, obviamente que recoge lo mejor de lo anterior, pero ya estamos hablando de algo diferente y mucho más profundo. Y así lo entendieron todas las personas. Y por ejemplo, te puedo citar Hechos 10:15, donde dice, donde Dios le dice a Pedro, y se le habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Esto se repitió por 3 veces. Después aquella cosa grande fue levantado hacia el cielo. ¿A qué se refiere esto? Si leen, para no leer todo el capítulo, solo estoy yendo al grano, a Pedro se le manifiesta una visión en la cual bajan un mantel, y eso fue lo que le dije a Sabán, un mantel con todos los alimentos puros e impuros, y se le dice, Dios le dice a Pedro: cómelo, ¿no? Y Pedro, como ella todavía estaba en esa transición entre ver qué elementos de la ley se van dejando y cuáles mantener, lo mismo le pasa a Pablo y a toda la primera generación cristiana que viene del judaísmo, y se ve esa tensión también en la carta de Pablo. Él no quiere comer eso, y ¿qué le dice Dios? Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Y eso tú lo puedes leer desde el verso 9 y puedes seguir hasta el verso 16. Y el verso 12 dice: dentro había toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces una voz le habló: Pedro, levántate, mata y come. Pedro contestó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro, ¿no? Y ahí donde él le dice: come porque es puro, porque es un ejemplo de que él debe recibir a los paganos o gentiles bautizados y convertidos
a la comunidad cristiana. Ya. Entonces tienes ahí pero él está usando un ejemplo lícito, porque no vas a hacer un ejemplo ilícito para tratar de dar una idea lícita, no tendría sentido ni coherencia, ¿no? Y puesto que también muchas veces se habla de Pablo en Romanos 14, 17 dice: piensen que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Eso está en Romanos 14, ahí Sabán se equivoca cuando dice Romanos 13. Es Romanos 14 donde se habla de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque, y ese es otro punto interesante, cuando se da el concilio de Jerusalén por el año 50, donde se está viendo qué hacemos con los cristianos de origen gentil, les ponen unos cuantos mandamientos, no son los no ágiles exactamente, sino les ponen unos mandamientos simples de no comer animales ofrecidos a los ídolos, de no comer alimentos o animales sin desangrar, de no comer sangre, ¿no? Es lo único que le piden para no ser escandalosos con los judíos. Y eso mismo es lo que dice Pablo en Romanos 14 y en otro sitio, pero él está diciendo que esas cosas en verdad no son prohibidas en sí mismo y no tienen mayor importancia. Esos son temas que escapan a lo que en verdad vendría a ser la espiritualidad, ¿no? Y no se hace mayor problema con eso. Y si uno va revisando toda la Biblia, porque yo podría citar más, por ejemplo, 1 Corintios 8:8, también de Pablo, dice lo mismo. Y podemos seguir citando más citas en el mismo sentido sobre las cuestiones de que los alimentos ya dejaron de ser impuros, y así lo fue asumiendo la comunidad cristiana en el primer siglo. Y lo fue avanzando poco a poco, pero como siempre hay personas que se quedan atrás, más el problema de los judaizantes, que también critica aquí Pablo, siempre podían quedar algunas comunidades cristianas que mantuvieran, no necesariamente por ser judíos, sino por ser influenciados por judaizantes, de personas de origen judío pegadas al judaísmo, que les decían no, que hay que seguir celebrando sábado, que hay que seguir cumpliendo la ley, que hay que seguir evitando alimentos impuros. Entonces, para evitar eso, es que el Papa Eleuterio del siglo II da un decreto general para que ya todas las comunidades dejen de hacer eso, porque están contraviniendo todo lo que estoy hablando, ¿no? Que son cosas que ya estaban establecidas en el siglo I. Pues hay que saber diferenciar entre el contenido de una enseñanza que ya estaba desde el comienzo y ya vivido y practicado desde el comienzo, y una norma que se ponga después. Eso no tiene nada que ver. Y cuando regresamos a Hechos 15, donde está el concilio de Jerusalén, no les dice a los cristianos de origen gentil que no coman animales impuros, no les está diciendo eso, están permitidos hacerlo. Nada más que les dice no coman sangre, lo que ya dije, que no es lo mismo, solamente el caso de la sangre. Y eso fue temporal, porque después eso también va cambiando a la medida que la iglesia se va haciendo más con población gentil, ¿no? Las primeras generaciones siguen más de población judía, pero eso va cambiando y eso también se va modificando. Y eso era normal, hacer reglas temporales, ¿no? Pero ya no había necesidad de mantener este tipo de normas. Y eso es un punto que también otro día conversaremos tal vez sobre Pablo. Pablo a los cristianos de origen gentil les dice que no apliquen la ley. No apliquen la ley. Y a los de origen judío también les dice que ya no es necesario llevar la ley, o al menos no de una manera totalmente exhaustiva, porque es un progreso que se da. Esa diferencia en la postura de Sabán y de Piñero, que ellos dicen que, no, que Pablo decía esas cosas solo para los de origen gentil, pero para los de origen judío no. Entonces, si uno ve las cartas o las partes de Pablo, es una transición. No vale sacar solo unas partes donde Pablo por ahí cumple un punto de la ley, o por ahí dice que la ley judía tiene un valor. No, hay que verlo todo junto. En la teología bíblica sistemática uno tiene que comparar todos los puntos y contrastarlos, y eso es lo que no se sabe en esa respuesta. Claro. Finalmente, tus conclusiones sobre estos dos puntos que le tocaste a Sabán ya para ir terminando este video, interesantísimo, ¿cuáles serían, no? Bueno, para terminar, decir de que lo básico, ¿no? Jesús como autoridad mesiánica trasciende la ley judía y en él lo cumple todo, y una vez que algo se cumple en algo, se acaba en él, porque ya
se genera una situación nueva. Estamos hablando de un nuevo pacto, una nueva ley, una nueva alianza, un nuevo Israel inclusive, ese es otro tema para conversar, y se va dando una cosa nueva. El texto de Mateo 28:20 es legítimo por crítica textual, es un procedimiento científico, está en todos los códices antiguos, no hay manera de probar que sea inauténtico, y las Biblias que lo sacan son Biblias sesgadas por prejuicios religiosos anticristianos hechos por judíos o por arrianistas o por cualquiera que niegue la Trinidad. Y la cuestión de que él mandó predicar a las naciones está también dentro de ese sentido, y el trato como él tenía con los paganos, y era lo que entendió tanto Pedro cuando hablé sobre el bautizo de Cornelio y otros apóstoles que hicieron lo mismo, y también lo que hace Pablo, ¿no? Y en cuanto a un poquito más de evidencia histórica, esa cita de bautizos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se encuentra también en textos cristianos como la Iraché. En la Iraché, capítulo 7, versículo 1, menciona la misma cita, y la Iraché del siglo I. Ojo, que hay un margen entre el 60 y el 100, ¿no? Normalmente, ¿no? Pero es el siglo I, ¿no? Algunos dicen 120, pero la mayoría lo siente entre 80 y 100. O sea, vamos al punto medio, ¿no? Entre 80 y 100. Es decir, lo primero, y saca esa cita de Mateo. Y Tertuliano, que es también un padre de la iglesia del siglo II, también hace la misma cita trinitaria, ¿no? Por lo tanto, acá no hay justaposiciones, y tampoco lo que dice pues, Sabán, que eso lo ponen entre Nicea y sobre todo con el Concilio de Constantinopla. Eso está mucho antes. Y acá estoy mencionando algunas cuantas fuentes que tal vez en otro video pueda profundizar, pero para no hacerlo largo, solo estoy diciendo unos cuantos casos y algunos cuantos ejemplos. Claro, finalmente recordarles que nosotros hemos hecho un video que se llama Los 4 jinetes del Jesús histórico, que hace referencia a los 4 youtubers más conocidos en redes que están de moda, que son Mario Sabán, Piñero, César Vidal e Irving Gatell, que hablan sobre el Jesús histórico, y cada uno tiene su propia perspectiva, ¿no? Ya que en este video hemos tocado lo de Mario Sabán, sería interesante hacerle un reto al doctor Mario Sabán para que pueda debatir contigo, ¿no? De tal forma que haya una réplica, no solo de forma indirecta, sino en vivo, ¿no? Una réplica en vivo, ¿no? Claro, yo reto al doctor Mario Sabán a debatir online el tema que desee, porque su judaísmo de verdad es bastante ortodoxo, porque cree en la reencarnación, es espinosista panteísta, él mismo lo ha reconocido. No cree en el Mesías, ¿no? No cree en el Mesías, ni en el judaísmo, ni en el cristianismo en general. Él ha dicho claramente en conferencias, no ha habido, no hay, ni habrá Mesías. Ya, más heterodoxo, por no decir hereje, en el judaísmo ya no puede haber. Y Sabán se ha metido en toda esa línea que él reconoce que lleva ese cabalismo gnóstico. Sería bueno debatir cualquiera de esos temas con él. Bueno, también Antonio Piñero también está muy de acuerdo con él, porque tienen una vida semejante. Eso también lo conversemos en otro momento. Y puedo debatir con cualquiera de los dos, cualquiera de estos temas, o con Piñero incluso el tema de la resurrección. O la fosa común. O la fosa común, o el sentido de la iglesia, o muchos otros sentidos buenos. Porque justamente sobre estos 4 jinetes, yo también he revisado muchas cosas, he cuestionado cosas a Irving Gatell. César Vidal también dice un montón de barbaridades. Entonces, podría darse la ocasión adecuada para poder debatir o conversar con alguno de los 4, ¿no? Entonces, como en este video hemos hablado de Mario Sabán, queda abierta la invitación al doctor Sabán para hacer un video online contigo y debatir este o cualquier otro tema. Claro, la invitación que está hecha y el resto está abierto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.